bíblico ahí en Primera de Reyes. Y vamos a leer en el capítulo 15, vamos a partir leyendo desde el versículo 33. Ya, vamos a leer entonces, se le quedó la Biblia, parece al hermanito Patricio, ¿no? Se le quedó en la casa. Ya. Amén. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 15 entonces, y vamos a leer desde el versículo 33 en adelante. Entonces nos vamos a pasar al capítulo 16 y vamos a leer luego desde el verso 1 al verso 7 en el capítulo 16. ¿Ya? Así que vamos a leer la escritura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré, mire qué tremenda palabra, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, porque la había destruido. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por darnos esta gran oportunidad, mi Dios eterno, de meditar en su palabra, mi Señor amado. Padre, denos la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, para poder recibir la palabra de Dios a nuestro ser. Ilumínenos la palabra, porque solamente será su palabra la que nos dirigirá, será su palabra la que nos reconducirá, será su palabra la que nos sacará del error, será su palabra la que nos reprenderá, y también será su palabra la que nos animará por misericordia. Padre, háblenos en esta hora en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Amén. Reciban nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en esta palabra del Señor. Aquí, mis amados hermanos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 15, versículos del 33 al 34, ¿ya? Y naturalmente que consideraremos los versículos de Primera de Reyes 16, del 1 al versículo 7, donde el personaje principal aquí en este caso es Baasa. El rey Baasa llega al trono, llega a ocupar el lugar
del reino allá del norte, llega a ese lugar producto de un derrocamiento, ¿ya? O sea, aquí nosotros no vamos a pensar que hubo algo democrático o que, por ejemplo, Baasa hubiese sido el legítimo rey que tendría que haber ocupado el trono. No, porque él no era descendiente, en este caso, de Jeroboam, sino que era una de las personas que se sublevó en contra de la anterior dinastía. Entonces, esto ya nos permite el poder meditar un poco acerca de la persona de Baasa. Ya, yo quiero que en esta hora de la noche podamos pensar, meditar un poco en este personaje. Este va a ser un sermón, una predicación, una enseñanza biográfica. Y vamos a meditar un poco en este personaje, en cómo tuvo esa capacidad de sublevarse contra la persona que estaba ocupando el reino en ese momento, que llevaba, en términos generales, llevaba como 2 años. Recién había ascendido al trono, y pensemos en el carácter de Baasa, que fue capaz de sublevarse en contra de la autoridad que estaba sobre él. Entonces, cada vez que nosotros veamos a un dictador, cada vez que nosotros veamos a una persona independiente del sector político de cualquier país que se haya sublevado, esa persona debe tener una mente, pero profundamente fría. No le importa en lo más mínimo, por ejemplo, asesinar. No le importa en lo más mínimo, por ejemplo, tomar a un grupo de gente presa. No, o sea, no le importa en lo más mínimo lo que podríamos llamar los derechos humanos. O sea, está la ambición de poder que hay sobre una persona que se subleva contra el orden establecido, que esa ambición de poder lo nubla absolutamente. Usted nunca va a encontrar que va a haber un dictador, un tirano, que vaya a ser, por ejemplo, una persona que vaya a respetar las libertades, porque el ambicioso, para llegar a ese nivel, o sea, tranza todo lo que tiene que ver con ética, con moral, o sea, no le importa lo más mínimo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la dictadura comunista o marxista allá en Rusia, ya para aquellos que les interesa un poco la historia, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el régimen zarista, ya el régimen zarista viene de la palabra zar, y la palabra zar viene a ser el equivalente a lo que nosotros entenderíamos como un César. De hecho, hay una relación ahí etimológica entre zar y César, que básicamente zar y César significa lo mismo, emperadores, ¿ya? Entonces, el zar allá en Rusia tenía, por ejemplo, una historia de, creo que cerca de 300 años, la dinastía zarista de los Romanov, así se llamaba la dinastía de los Romanov. Y cuando se subleva Lenin, se subleva luego Stalin con Trotsky, a los tipos no les interesó en lo más mínimo asesinar al zar, es decir, al emperador ruso. No le importó en lo más mínimo asesinar a la familia del zar. No le importó asesinar a los hijos del zar. O sea, no le importó en lo más mínimo. ¿Por qué? Por la ambición de poder. O sea, es por eso que nosotros nunca debemos pasar por alto esto, de que la ambición de poder puede nublar y turbar a la gente que usted considere más ética, más moral. Hay gente que de repente usted siempre los vio calladitos, siempre los vio que no quebraban un huevo, pero los tipos a lo mejor tenían una ambición de poder tan grande que llegado el momento cuando esa persona vio la oportunidad de hacerse del poder, sacan toda la bestia que tienen dentro. Ya, por ejemplo, yo me estaba leyendo una biografía de Adolf Hitler, ya, que se llama De Adolf a Hitler, así se llama el libro, y las primeras páginas se menciona que el tipo era callado, que era retrógrada, que no era, por ejemplo, un soldado
muy brillante, no era muy dado a la oratoria, es decir, a hablar en público. Era una persona, digamos, medio fracasada, fue un pintor fracasado, vendió hasta parte de sus pinturas por sexo, porque creo que también se le quemaba un poco el arroz, imagínense. Y de repente el tipo, cuando ya comienza a hacerse del poder, oye, el tipo trató de derrocar a un régimen y lo pillaron. Y después, ¿qué es lo que hizo? Bueno, lo metieron preso y después fue a las urnas para llegar por voto democrático. Y de hecho llegó al poder y después se hizo del poder, después sacó a la gente que le era sombra, etc. O sea, la persona que tiene ambición de poder y que esa persona, por ejemplo, sabe que algo como desmedido, esa persona tiene que mirarse internamente y decir, no, o sea, yo estoy pensando erradamente. Por ejemplo, hay gente que puede llegar, ahora esto lo vamos a aplicar a un campo, digamos, eclesiástico. Hay gente que puede llegar a un pastorado, hay gente que puede llegar a un ministerio, hay gente que puede llegar a una posición en alguna corporación y puede llegar con esa ambición, derribando a quien se le ponga por delante. Entonces, ese es Baza. Baza es el ambicioso. Es el hombre ambicioso que, debido a esa ambición descontrolada, es capaz de pisotear al que tenga que pisotear y llegar al poder. Alabados al Señor. Entonces nosotros tenemos que frecuentemente evaluarnos. ¿Cuál es mi objetivo? Este objetivo. Estoy, por ejemplo, en el punto A, quiero llegar al punto Z. ¿Cómo voy a llegar de A a Z? Con ética y con moral cristiana. No puedo pasar de A a Z pisoteando a quien se me coloque por delante y utilizando cualquier medio porque tengo una ambición de poder. No, o sea, a Dios le interesa cómo llegamos a esa posición. Entonces Baza, ¿qué es lo que hace? Baza se levanta contra Nadab. ¿Quién era Nadab? Nadab era el hijo de Jeroboam. Jeroboam fue un rey que empezó bien, terminó mal. Después terminó muy mal, siendo uno de los tipos más idólatras. Y este hombre tuvo un hijo que se llamó Nadab. Nadab llegó al poder y Baza le hace un golpe de estado. Y no solamente le hace un golpe de estado, sino que finalmente él se toma de todo, digamos, el poder, se toma el poder y arrasa también con la familia del antiguo gobernante que era Nadab. Entonces, eso nos muestra la mente implacable de un ambicioso. Un ambicioso tiene mente fría, una mente maquiavélica, una mente perversa. O sea, con tal de conseguir un logro, digamos, un objetivo, puede transar la ética, la moral, los valores, todo con tal de conseguir cosas. Así es. Alabados al Señor. Vea usted al Señor Jesucristo. La gente lo quería hacer rey. ¿Y qué es lo que hacía él? ¡Rum! Se iba. La gente lo quería reconocer y él se corría. Hacía un milagro y le decía a la gente, no le cuente a nadie. O sea, muy diferente la actitud de Cristo con la actitud del hombre que no conoce a Dios. Pensemos en Lucifer y que el Señor reprenda al diablo. Oye, tenía una posición tremenda. ¿Qué posición tenía Lucifer? Tenía una posición tan importante que era proteger el monte de Dios. Oye, era una de las posiciones más privilegiadas del cielo. No le bastó con eso. Miraba el trono de Dios y él ambicionaba ese trono. Oye, pero qué locura más grande. Si él era una criatura del que estaba sentado en ese trono, que es nuestro Dios, entonces, ¿cómo iba a ambicionar llegar allí si el que estaba sentado allí había creado miles de ángeles, arcángeles, serafines? O sea, ¿cómo él iba a pretender ocupar ese lugar si no tenía el poder ni los atributos de Dios? Pero te das cuenta que la ambición de poder te ciega. Así es, amén, amén. Así es. La ambición de poder te ciega. Entonces, ¿nosotros podemos tener proyectos? Sí. Nosotros
debemos proyectarnos, sí, pero entendiendo que si yo quiero llegar de A a Z, yo tengo que llegar allí en buenos términos. Yo tengo que llegar allí como un buen cristiano, no usando la mentira, no usando el engaño, no usando la falacia, no haciéndole, como decimos acá en Chile, haciéndole la cama a nadie, sino que actuando honestamente. Amén, gloria a Dios. Alabanza al Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Este Baasa no era de la nobleza. Este Asa no pertenecía a la dinastía anterior, sino que por su ambición llegó al poder. Había una profecía de Dios contra el antiguo gobernante, pero nada de eso justificaba la ambición de Baasa. Imagínate, una persona que era común y silvestre de repente se hace del poder y arrasa con todos los que puede arrasar. Así es. Entonces, cuando yo me propongo metas, yo tengo que pensar, tengo que llegar a ese lugar de buena manera. Tengo que llegar a esa posición con buenos términos, como un cristiano, actuando con honestidad, con justicia, con integridad, con fruto del Espíritu. Y no solamente me tengo que proponer el llegar al punto Z cuando estoy en el punto A. Amén. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió por el 900 y tantos, antes de Cristo. Y dice la Escritura que este hombre, imagínate tú, llegó a reinar 24 años. Saca la cuenta, 24 años. No sé cuánto tiempo lleva Gabriel Boric aquí en Chile. ¿Cuánto? 3 años y medio. 3 años y medio y han sido como de 100 años. ¿Se da cuenta, no? Imagínate a un Gabriel Boric 24 años en el poder. Esto estaría totalmente hundido. Imagínese un tipo con este carácter, con esta mentalidad, con esta frialdad, con esta actitud implacable. Imagínense. Alabanza al Señor. ¿Sabe que una de las herramientas que ocupan más los Baasa es el terror, es intimidar? Porque, por ejemplo, una persona tiene autoridad. Por ejemplo, si hay un carabinero, tiene una autoridad. Si hay un pastor, tiene una autoridad en otro contexto, en el contexto espiritual. Si hay, por ejemplo, un diputado, tiene una autoridad. Pero cada persona que tiene una autoridad en su respectiva esfera, tiene que utilizar esa autoridad de manera correcta y no hacer abuso de autoridad. A eso se le llama abuso de poder. Entonces, el tirano, el dictador, es tan frío que para ellos no hay límites. Si tienen que pisotear a alguien, le da lo mismo. Si tienen que difamar al que lo ayudó, le da lo mismo. Si tiene que pasar por encima de alguien que le tendió la mano, le da lo mismo. Son mentes absolutamente frías. Alabanza al Señor. Los Basas son implacables. Le dan lo mismo. Le da lo mismo pegarle una puñalada espiritualmente, emocionalmente, pegarle una puñalada a alguien que lo ayudó. Le da lo mismo. Son Basas. Cualquiera diría, pero es que ¿cómo? No siente nada. No, le da lo mismo. Le da absolutamente lo mismo. Imagínate, 24 años en el poder. Y por eso es muy importante que las personas que dicen que tienen vocación de servicio, vocación para trabajar en el Estado, realmente tengan vocación para ayudar a las personas. Porque si no tienen vocación van a instrumentalizar a las personas. Ahora, en el caso de Baasa, dice la Escritura que hizo lo malo, dice verso 34, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos o en el camino de Jeroboam, en su pecado con que hizo pecar a Israel. Primero estuvo Jeroboam, después quedó su hijo Nadab, y luego vino Baasa. Baasa hace un golpe de estado, usurpa el trono, liquida a toda esa familia y se hace del poder. Pero a pesar que no era hijo biológico,
a pesar que no era hijo biológico de Jeroboam, el que había fundado el reino del norte, tenía el mismo espíritu que él. O sea, hay personas que genéticamente no tienen nada que ver, pero usted lo ve y usted dice, como diría nuestro pastor Waldo, tiene el mismo demonio. Tiene el mismo demonio. Cualquiera los miraría y diría, oye, parecen hasta papá y hijo o abuelo hijo, porque son idénticos. Y biológicamente no tienen nada que ver. ¿Y cómo se parecen tanto que tienen el mismo demonio? La misma actitud implacable, soberbia, prepotente. Vas a un prepotente, igual que Jeroboam. Un prepotente. Entonces, por eso que nosotros no debemos pasar por alto lo que Dios nos habla por Pablo, que debemos orar por las autoridades. Debemos orar por los presidentes, por los alcaldes en este periodo de elecciones. No tenemos que ser partidistas. Que salga la persona que vaya a salir, nosotros ejercemos el voto de manera particular, y el que llegue, bueno, tenemos que orar por esa persona, porque una persona con poder, con autoridad, si no sabe ejercerlo, esa persona puede causar mucho daño. Amén. Amén. Ve a un mal alcalde, ve a un mal pastor, ve a un mal obispo, son un problema. Entonces, no es solo llegar al poder, es saber administrar el poder. Es saber actuar con el poder. Vea usted, por ejemplo, la gente que de repente era muy pobre y se puso a jugar el quino, el loto. ¿Cuál otra cosa más hay? Quino, loto. Todos los que juegan, a ver, díganme. ¿Cuánto? La Boyagol. Y bueno, el raspe no sé cuánto. Y la persona de repente se ve con millones de pesos. Una cantidad de plata tremenda. Y la persona se pone a gastar, a despilfarrar, y de repente ¡fum!, se fumó todo. No supieron lidiar con ese nuevo poder, con esa nueva situación. Entonces hay gente que de repente delira y dice, oh, me gustaría un día tener una empresa, tener un negocio, tener aquí, tener allá, y hoy haría esto. Pídele a Dios que si Dios te bendice de tal manera, que Dios te dé la capacidad de administrar eso para que tú puedas bendecir a la sociedad y mostrarle a la gente que tú sirves a Dios. Y no que la persona llegue allí y de repente quede totalmente turbada. Que la persona, el poder se lo coma vivo. Vea usted gente que de repente hay gente que recibe así un poquito de poder chiquitito, pero se turban. Yo conocí, este testimonio lo he contado como 1000 veces, y lo voy a contar ahora 1001 veces. Oiga, yo conocí a un hermano que era un hermano servicial, ultra servicial, calladito, oiga, pero servicial. Y por ejemplo, el día domingo lo ungieron de diácono. Y póngale que eso fue a las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde no lo conocía yo. Era otra persona. Después andaba así, mandando. Y hoy no haya pasado ni un mes, ni un año. Y ya el tipo se había totalmente envelecido. Y con un poquito de poder. O sea, no es solo querer tener el poder, no es solo querer tener una honra. Estoy preparado para esa bendición. Y ojo, y que Dios te la dé, no como vas a que tú llegues ahí por tus méritos o por tu prepotencia en este caso. En el caso de Baasa, si bien es cierto, Dios había decretado un juicio sobre la familia de Jeroboam, Baasa llegó con sus propias actitudes de prepotencia y arrasó con el que pudo. Entonces, nunca nosotros debemos confiarnos de nosotros mismos. No, yo soy sólido, yo soy espiritual. No, yo necesito orar. Yo necesito buscar a Dios, yo necesito humillarme. De repente Dios hace cosas tremendas y Dios bendice a una persona que está, por ejemplo, por acá, y Dios lo honra y lo pone por allá. Ya, o sea, esa persona tiene que estar preparada cuando un día Dios lo honre, pero que sea Dios el que lo coloque allí. No que la persona por ambición, derribando a quien sea, llegue a ese lugar.
Ahora, ¿cuál fue una de las grandes características en este caso de Baasa? Que siguió, cierto, a Jeroboam, no siendo hijo biológico de Jeroboam, era idéntico a Jeroboam. Anduvo en los caminos de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. ¿Cuál fue en este caso el camino que trazó Jeroboam? El camino que trazó Jeroboam fue el camino de la idolatría. O sea, finalmente Baasa terminó siendo tan idólatra como Jeroboam. Recordemos que Jeroboam metió 2 ídolos. Por ejemplo, pensemos que este es el territorio del reino del norte. Y en cada extremo puso 2 becerros, uno acá y uno acá, para que la gente no saliera, en dirección al templo de Jerusalén que estaba fuera de sus territorios. Puso 2 ídolos. ¿Para qué? Para que la gente no fuera a buscar a Dios, sino que buscara a los ídolos. Entonces, Jeroboam fue un tremendo instrumento de Satanás para que la gente no buscara la ayuda de Dios, sino que buscara la ayuda de los ídolos. Es por eso que nosotros no debemos pasar por alto el gran problema que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una iglesia abominable. Es terrible porque fomenta la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Aunque pasen miles de años, Dios no va a decir, bueno, esto hay que tolerarlo. No, es una idolatría, es abominación a Dios. Y Baasa terminó haciendo lo mismo que Jeroboam. O sea, Jeroboam es el hombre que representa al líder que en vez de llevar a la gente a buscar a Dios, lo lleva a la idolatría. Y eso mismo hizo Baasa. Entonces, un líder, ¿qué es lo que tiene que hacer? No tiene que fomentar la idolatría. La idolatría a un letrero, la idolatría a una institución, la idolatría a un sistema teológico, sino que el líder tiene que llevar a la gente o instar a la gente a que busque a Dios. Cada vez hay más iglesias evangélicas que fomentan una autoglorificación o una glorificación de sus líderes en vez de llevar a la gente a buscar a Dios. O sea, tienen el espíritu de Jeroboam, el espíritu de Baasa, y no tienen el sentido de la palabra, que es que nosotros debemos instar a los demás, busquemos a Dios, tenemos un problema, busquemos a Dios, ayunemos, consagrémonos, leamos la Biblia, pidámosle a Dios que nos abra puertas. ¿Se dan cuenta? O sea, la palabra siempre nos llama a buscar a Dios. Alabados al Señor, bendito Dios. Si nosotros miramos la vida de Baasa, nos vamos a dar cuenta que tuvo otra gran característica. Vivía en disputa. O sea, tú ves la vida de Baasa, fue una persona que constantemente fue provocando guerras. Y guerras inútiles, porque por ejemplo, él le buscaba la pelea a Asa. ¿Se acuerdan que eran 2 reinos? Estaba el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaba Baasa. En el reino del sur estaba Asa. Y Asa no quería pelear con Baasa. ¿Ya? Este era el rey del norte, este de acá era el rey del sur. Y Asa, por más que Baasa lo buscaba, Asa trataba de evitar la confrontación. Pero Baasa buscaba una y otra vez la pelea. O sea, Baasa representa al pendenciero. ¿Quién es el pendenciero? El pendenciero es la persona que no puede estar sin pelear. Porque todos aquí hemos discutido. Ya, hoy ya me pasó una talla que le contaba a mi esposa, que voy a decirle a los chilenos que es así. Pero le pedí al Señor, Dios mío, deme paciencia, deme fruto. Uno puede discutir con alguien, incluso uno puede tener una discusión acalorada con alguien en un momento, que no es lo ideal. Ya que usted discuta con alguien de manera muy acalorada, menos que llegue a los golpes. Pero es muy diferente cuando ya usted es conocido por andar peleando una y otra vez. Entonces el problema no son las personas. El problema lo tiene el individuo
que va buscándose nuevo enemigo. ¿Quién es el pendenciero? El que busca la pelea. Así es, amén. Ayúdenos, Señor. Bendito Dios. Ha peleado con 30 personas, pero el problema no es él. El problema son las 30 personas, aunque entre esas 30 personas ni se conozcan. Pero hoy dio la casualidad. No, el problema es él, obvio. Amén, amén. Amén. Si una persona dice, no sé por qué siempre me buscan pelear, ¿te estarán buscando pelear? ¿No será que eres meo Barça? Meo Barça y meo Barça. Alabanza al Señor. Hermano, lo que pasa es que me buscan los problemas. Yo me corro para allá, me siguen. Me corro para acá, me siguen. No es que yo quiera pelear, me buscan. ¿Cómo eso, hermano? La verdad, hermano Richard, es que tengo como un imán. Atraigo la pelea. Vas a esa persona. No podía estar sin pelear. No podía estar sin generar un conflicto. No podía estar sin tener conflicto con alguien. Y le buscaba, y mira a quién le buscaba la pelea, a sus propios hermanos. Porque no es que Baza se levantaba contra los egipcios, contra los fenicios. No, Baza se levantaba contra sus propios hermanos. Entonces, muchas veces, hermano, no es que los problemas nos estén buscando. ¿No será que nosotros estamos abriéndole puerta al fruto de la carne? ¿Ya? O sea, prendimos con agua. Muchas veces nos tiran agua. Imagínate, ¿quién va a prender con agua? A ver si el agua es para apagar el fuego. ¡Pum! Prende con agua. Y finalmente, ¿cómo termina Baza? De la peor manera. Se muere de un momento a otro. Y había un juicio de Dios sobre él porque había seguido los caminos de Jeroboam. Pero el juicio de Dios no solo cayó sobre él, cayó sobre él, cayó sobre su hijo, cayó sobre toda la familia. Y la persona que luego llegó al poder hizo lo mismo que Baza, que fue Zimri. Zimri se levanta contra el hijo de Baza y resulta que le usurpa el poder, hace lo mismo que él. Porque muchas veces Dios permite que siempre aparezca uno peor o igual o peor. Y el juicio de Dios cayó sobre toda la descendencia. Entonces, una ambición de poder descontrolada. 1, una ambición de poder descontrolada. 2, siguió un mal ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que siguió? Jeroboam. 3, era un pendenciero. Andaba siempre buscándose nuevos enemigos. Al final muere él y resulta que el juicio de Dios alcanza también a su descendencia. Entonces, nosotros somos llamados también a tener paz, a ser de paz. Claro, hay momentos que hay que... Porque alguien puede decir, hermano Richard, ¿pero qué pasa con la apología? ¿Con la defensa de la fe? Sí, pues con la defensa de la fe. Dios nos llama a defender la palabra, la Trinidad, la deidad de Cristo. Pero la gran mayoría de las veces que el pendenciero pelea, no pelea por la palabra. Pelea por cosas personales. Tiene unos tremendos problemas con todos los vecinos, en la pega, o sea, siempre drama. Entonces a lo mejor Dios nos quiere ministrar. No sé cuántos aquí pueden decir, Dios me quiere ministrar a mí. A lo mejor yo tengo que pedirle a Dios que me cambie. A lo mejor yo tengo que pedirle al Espíritu que trabaje en mí. Sí, yo puedo tener un carácter. Por ejemplo, yo puedo tener un carácter firme, sólido, pero a lo mejor igual tengo que ver en qué momento tengo que discutir. A lo mejor de 10 veces que estoy discutiendo, a lo mejor 2 valen la pena. Y a lo mejor las otras 8 veces estoy perdiendo el tiempo, me falta sabiduría. Entonces, los errores de Baza alcanzaron a Baza y su descendencia. Entonces, nosotros somos llamados por Dios aquí a tener el fruto del Espíritu.
Hay veces que vamos a tener que hablar con autoridad, como Jesús que limpió el templo, reprendió a los que estaban vendiendo en el templo. Pero hay otras veces en las que no hay que hacer eso. Hay que, por ejemplo, Cristo en otro momento, cuando le buscaban la pelea a Jesús, lo ignoraba. O sea, hay veces que hay que ir al frente y enfrentar y reprender. Y hay otras veces que mejor ignorarlos. Entonces Baasa sentó un precedente malo de una persona que sus errores alcanzaron a su descendencia. Entonces nosotros, si nos dejamos moldear por Dios, por el Espíritu Santo, quien es bendito por los siglos de los siglos, esa bendición va a alcanzar a mi familia. ¿Ya? Si yo me dejo moldear por Dios, esa bendición va a alcanzar a mi familia. Pero si yo no me dejo moldear por Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Mi familia va a seguir el mal ejemplo. Tenemos el caso, claro, de el sacerdote Elí y sus hijos corrompidos. Entonces, se dan cuenta que nosotros tenemos una gran decisión que tomar. Primero, porque queremos servir a Dios de todo corazón. Y segundo, porque también queremos que la bendición de Dios alcance a nuestra familia. Así que vamos a orar al Señor y luego vamos a dar algunas oportunidades para quien quiera comentar esta hermosa y breve enseñanza que hemos podido compartir en esta hora. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a no pelear por cualquier cosa, que el Señor nos dé la paz de Cristo y que cuando tengamos que discutir, que discutamos aquellas cosas que realmente valen la pena. Ya, aléjate de los malos ejemplos. Alejémonos de la gente que no nos bendice. Aléjate de los Jeroboam, hermanito Richard. Aléjate de los Jeroboam. Hermanos que estamos aquí presentes, aléjense de los Jeroboam. No sigan malos ejemplos. Y seamos moldeados por el Espíritu de Dios para que la bendición alcance a nuestra familia. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por esta breve reflexión que hemos compartido en esta hora de la noche aquí en la casa de oración. Padre mío, ¿cuántas veces, mi Dios eterno, la ambición ha cegado a tantas personas? Ayúdenos, Padre, a no dejarnos envolver por la ambición. Ayúdenos a ser mansos y humildes de corazón como Cristo. Cristo dijo, el que quiera ser el primero, sea como el que sirve. Dios mío, ayúdenos a tener una vida de servicio. Ayúdenos, Padre, a no tener ambiciones, sí anhelos, no ambiciones. Ayúdenos, Padre, a no seguir malos ejemplos. Y ayúdenos a nosotros a dar buenos ejemplos. Pablo llegó a decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo, porque él siguió las plantas del Maestro. Padre, ayúdenos a seguir a Cristo. Ayúdenos a caminar de acuerdo al Señor Jesucristo. Padre, por misericordia, llévese de nosotros toda actitud iracunda, toda actitud prepotente, toda actitud altiva, mi Señor amado. Padre mío, llévese de nosotros todo sentir de ser pendenciero y ayúdenos a ser hombres de paz, hombres con autoridad, pero también hombres de paz. Por misericordia, Padre amado. Señor, queremos ser moldeados a la imagen del Mesías. Ayúdenos, Padre mío, a ajustarnos al liderazgo bíblico, a cómo debe ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Dice su palabra, Padre mío, que usted quiere formar en nosotros hombres de Dios y por consiguiente mujeres de Dios. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Ayuda a mis hermanos, ayúdeme a mí. Necesitamos de su ayuda para ser instrumentos suyos y para recibir, Padre mío, la bendición de ser como verdaderos cristianos. Necesitamos una obra del Espíritu. Ayúdenos a conducirnos como siervos, como siervas de Dios. Y gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.